Muy buenos días, apreciados estudiantes. Reciban un caluroso saludo. Paso a presentarme. Mi nombre es Viviana Quintero Maecha, docente y profesional en Ingeniería Agroforestal y Magíster en Agronegocios. En el día de hoy les voy a realizar una exposición sobre el curso Poda de Árboles, en la cual vamos a revisar la siguiente temática: población, presentación, propósito de aprendizaje, exposición del tema, aprendizaje significativo, aprendizaje colaborativo, evaluación, conclusiones, bibliografía y, por supuesto, la despedida. Esta exposición está dirigida a estudiantes del curso de poda de árboles del programa Ingeniería Agroforestal adscritos a la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. ¿Qué vamos a ver? En el desarrollo de esta presentación conocerán los tipos de poda, técnicas de corte, requerimiento de poda de acuerdo a las necesidades y o propósito y algunos ejemplos de poda racional e irracional. Tiene como propósito dar a conocer a los estudiantes del curso de poda de árboles qué es una poda, tipos de poda y manejo silvicultural que se puede dar de acuerdo a las necesidades del urbanismo. La temática que se va a revisar dentro del curso está propuesta de la siguiente manera: poda de árboles, técnicas de corte, tipos de poda, podas de acuerdo a la necesidad urbanística. Bueno, entrando en materia, podemos encontrar dos tipos de podas que se dan a nivel general, que es la poda natural, que es la que realiza el árbol para balancear su sistema fisiológico y corregir los daños de tipo físico y mecánico sufridos por el ambiente. Este tipo de poda se da de manera natural en los bosques. Los mismos árboles realizan su proceso de autopoda. Y tenemos la poda artificial, que la aplica el hombre con un propósito. Dentro de las podas que podemos identificar o necesidades, se puede dar por las siguientes razones: saneamiento básico, por estética, seguridad, producción y calidad. Antes de entrar a las podas, vamos a revisar de manera muy general las técnicas de corte. Entonces, para realizar el corte, debemos identificar la arruga de la corteza y posterior a esta vendría el cuello de la rama en la cual se realizaría el corte. Deben ser cortes limpios. ¿Cómo hacemos los cortes limpios? Debemos asegurar que nuestras herramientas sea la adecuada y además se encuentren muy bien afiladas y que las usemos adecuadamente. Este tipo de corte lo podríamos hacer en una rama lateral y en una rama vertical. Lo haríamos en esta posición, siempre manteniendo un ángulo de 45 grados para evitar el emposamiento de agua y así posibles enfermedades para el árbol. Es muy súper importante que en los cortes cuidemos que no se produzca un desgarro de la corteza, porque pues allí vamos a generar que el árbol se nos enferme. Por lo tanto, se recomienda realizar este tipo de corte, hacer primero un corte a 30-45 centímetros dejando un tocón y posteriormente hacemos ya el proceso de corte final en el cual eh, se hará de la manera más limpia posible. Los tipos de poda, vamos a ver los tipos de poda. mm, las podas continuas, estas se realizan desde el proceso del establecimiento del árbol con el propósito de producir madera. Tenemos una poda de elevación de copa o realce de copa. Estas podas que vamos a ver a continuación se dan más en el sector urbano. Con esta poda lo que evitamos es que las ramas que caen o que están demasiado bajas interfieran con el paso peatonal o vehicular. Tenemos otro tipo de poda que es la reducción de copa, que consiste en disminuir el tamaño de la copa
lo ideal es que lo hagamos de esta manera, pero encontramos también que se realizan los rasurados o embellecimiento. También encontramos algunas podas de descope o desmoche que lo que hace es dañar la estructura de de la copa, y también encontramos poda candelabro, que pues es totalmente que casi que una tala que se realiza al árbol. Tenemos otro tipo de poda que es la de aclareo, la cual consiste en hacer un raleo en la copa con el propósito de dejar fluir mejor el aire entre las ramas sin perder la configuración o estructura del árbol. No se debe quitar más del 30% del follaje vivo. Tenemos la poda de limpieza o sanitaria, con la cual eliminamos ramas muertas, marchitas, quebradas, rotas, estranguladas, cruzadas, sobreexpuestas, rebrotes o uniones débiles, con el fin de prolongar la vida del árbol. También tenemos la poda de restauración de copa, la cual se realiza cuando el árbol ha sido afectado por de pronto el paso vehicular, por vientos fuertes, ¿sí? O también por esos aspectos de que ya se encuentra muy sobremaduro. Entonces tenemos que empezar a hacer esa poda de restauración, o especialmente en los ríos, en las orillas de los ríos. A veces también, pues, el proceso de socavación se va llevando árboles y va perdiendo como la estructura. Entonces nuevamente lo que hacemos es restaurar la copa, eliminando pues esas ramas dañadas y volviéndole a mantener la estabilidad del árbol. Tenemos la poda tenemos la poda de alrededor de cables, poda direccional o lateral. Estas podas son muy agresivas. Generalmente se realizan porque se establecen árboles o dejan crecer árboles debajo de cableados. Esta poda es especializada. La idea es que la hagan personas con los equipos y conocimientos eh, del tema. Bueno, ahora vamos a continuar revisando algunos ejemplos de podas que podemos encontrar en el sector urbano como nuestro aprendizaje significativo. Entonces tenemos eh, el problema, tenemos un árbol con cableado interfiriendo, con ramas interfiriendo en el cableado, perdón. Generalmente lo que encontramos es que realizan la eliminación de las ramas que están interfiriendo y dejamos el árbol de esta manera, lo cual genera que el árbol pierda estabilidad, pierda su estructura, perdón, y por lo tanto en algún momento pues el daño sea peor. Lo ideal es que realicemos una elevación de copa. Aquí también volvemos y encontramos nuevamente un árbol con sus ramas interfiriendo en cableado eléctrico. Lo que encontramos es que simplemente cortan lo que está haciendo contacto, afectando totalmente la estructura y salud del árbol. La recomendación es que hagamos una reducción de copa. Tenemos por aquí otro ejemplo donde tenemos un árbol con contacto lateral a una infraestructura, donde realizaron igual una poda lateral, pero no tuvieron en cuenta la otra parte de la copa, lo que genera la inestabilidad. La recomendación es hacer una reducción de copa a nivel general, manteniendo la forma de la copa. En este caso pues es oblonga. También tenemos otra poda por interferencia con cableado. De igual manera, lo que hicieron fue una poda lateral, afectando la estructura del mismo. Donde debemos hacer es una reducción de copa a nivel general. Bueno, ya teniendo en cuenta la información anterior, vamos a realizar un trabajo colaborativo en el cual vamos a revisar este video, en el cual van a encontrar algunos aspectos generales de la poda de árboles, y como actividad vamos a desarrollar un mapa conceptual en el cual vamos a exponer cuáles fueron las principales podas que encontramos
y la normatividad aplicable a la poda de árboles. Finalmente, vamos a evaluar nuestros conocimientos adquiridos el día de hoy. Entonces, vamos a realizar la siguiente dinámica. Se llama Boom Arbóreo, donde ustedes podrán encontrar una pregunta con múltiple opciones de respuestas con una única respuesta. Entonces, la primera pregunta, tipos de poda que existen de acuerdo a la información vista. Entonces vemos que está la poda de realce de copa y aclareo, poda natural y poda artificial. Finalmente nuestra respuesta es esta y nos permitió continuar. Muy bien. Ahora, ¿qué se debe evitar cuando se realiza un corte de una rama o partes indeseables del árbol? Entonces, a ver, ¿qué tenemos que hacer? ¿Será que tenemos que hacer cortes en un diámetro superior a 20 centímetros? A ver, probemos si es esta o no. Entonces, nos permite volver a nuestra prueba y así continuar y identificar la que corresponda. Bueno, entonces les dejaré esta actividad para que ustedes la terminen y continuamos con nuestra presentación. Bueno, para concluir, la práctica de poda de árboles al arbolado urbano es de vital importancia debido a que las ciudades siguen creciendo y la infraestructura necesita pues obviamente su liberación. Es importante pues que hagamos estas podas de manera adecuada y en los momentos adecuados. Para el desarrollo de las actividades de poda es necesario que el personal esté capacitado, que cumpla con las normas de seguridad y realizar obviamente los cortes de la manera más adecuada. La bibliografía revisada y finalmente me despido de ustedes con la siguiente frase. Si realmente amas la naturaleza, encontrarás la belleza en todas las partes. Vicent Van Gogh. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente y maravilloso día. No olviden que si tienen dudas, preguntas, por favor, me escriben a mi correo o al Skype que se los dejaré en el foro. Muchas gracias. Bendiciones.